En el presente trabajo proponemos analizar el proceso de supervivencia y extinción del régimen esclavista en el occidente europeo durante el Bajo Imperio Romano hasta la Edad Media, entre los siglos IV y XI. Además, observaremos cuáles fueron las condiciones sociales, económicas y políticas, así como la importancia de las fuerzas productivas, la resistencia de los grupos marginados, entre otros aspectos. En primer lugar, es importante preguntarnos, ¿qué es un esclavo? Partiendo de la definición clásica de Aristóteles, un esclavo es un instrumento dotado de voz. Por tanto, también se puede considerar a este como animal. En relación a esto, podemos destacar que durante los siglos VI hasta el siglo VIII, los esclavos formarían parte de la riqueza ganadera de la economía medieval. Esto se puede ver en las leyes de Galesas, por ejemplo, en donde se relacionan los esclavos con vacas, tal como se muestra en el ejemplo del artículo 2. Artículo que establece que si alguien hiere a un hombre hasta el punto de cortarle la mano o el pie, debe entregar como reparación 3 vacas a un esclavo. Existe otra pero no muy distinta definición del esclavo, al cual aparece como ser desocializado. Por lo tanto, es un ser, pero nunca un hombre o una mujer, y que además los mismos están situados al margen externo de la comunidad humana. Los esclavos también podían administrar bienes, herramientas o dinero que el amo le asignase, pero aún así seguían perteneciéndole a éste y no al esclavo. A esto se lo conoce como peculio. Bien, retomemos el proceso de la supervivencia y extinción del régimen esclavista. El autor, Bonassi, retomará algunos trabajos realizados por Mark Bloch y hará foco en 4 factores para poder analizar este problema. Entre ellos se encuentra el rol de la Iglesia, la dificultad de reclutamiento, la resistencia por parte de los esclavos y las fuerzas productivas. En primer lugar, podemos afirmar que la Iglesia se posiciona como institución con carácter ambivalente, es decir, que en esta coexisten contradicciones. Dichas contradicciones las podemos ver, por ejemplo, en la justificación de la esclavitud a través de la voluntad de Dios, en donde se puede ver esta posición servil del hombre como aquella que se origina por orden divina y que a su vez funciona como una sanción por los pecados cometidos por éste. Bueno, sin embargo, si prestamos atención, estas justificaciones se contradicen con las manusmisiones como obsequio, establecidas por la propia Iglesia, es decir, la liberación con obediencia. Respecto a las manusmisiones, podríamos decir que no se realizaban siempre, ya que se respetaba la propiedad del amo sobre el esclavo. Esto quiere decir que solo se liberaba a aquellos esclavos en fuga. Además, los obispos no buscaban liberar esclavos desde una perspectiva piadosa, sino que querían darle a esta práctica un carácter cristiano a través de ceremonias, estableciendo así una especie de marca. Por lo tanto, si analizamos la situación, el esclavo no es liberado del todo, sino que se lo posiciona a este como un humano a medias, que pasaría a formar parte del grupo de los servi, es decir, de los dependientes rurales ligados a las tierras eclesiásticas. Por otro lado, también es importante destacar la ruptura que ocasionó estas manumisiones en la distinción entre esclavos y pobres, ya que como los esclavos eran en cierta forma liberados, eran igual de pobres que los pobres que no eran esclavos. Con respecto a las dificultades de reclutamiento, uno de los argumentos que Bonassi sostiene es que el descenso del número de capturas de esclavos habría llevado a la disminución de la esclavitud. Y es que durante el siglo VI hasta el siglo VIII aproximadamente, Europa Occidental se encontraba en permanente guerra, y gran parte del objeto de estas guerras consistía en la captura de esclavos. Sin embargo, las guerras en ese tiempo pasaron de ser ofensivas a defensivas. Bueno, también podemos añadir que no toda la esclavitud surgía a raíz de la captura por guerras, sino que también existía la servidumbre voluntaria como modo de supervivencia frente a épocas de hambruna o miseria, o como modo de pago de una deuda pendiente, y también se reducía la esclavitud a personas que cometían un crimen, por ejemplo, a través de un proceso judicial. Siguiendo este factor, las dificultades para mantener el sistema esclavista también se relacionaban con la disminución del poder represivo de éste, ya que, en relación con el factor anterior, surgieron distintos tipos de resistencia, que es el siguiente factor a tener en cuenta. La resistencia se manifestaba mediante rebeliones abiertas, tales como las guerras vagabundas del siglo III y siglo V.
Hacia finales de la antigüedad en Occidente también estaba la insumisión como acto relacionado con la mala voluntad que tenían los esclavos a la hora de cumplir tareas encomendadas. Otro factor muy importante son las fugas, que se ven en conflicto por persecuciones y penalizaciones, así como se veía en la Italia del siglo VII, con el rey Rotario, quien organizaba las persecuciones hacia los esclavos fugados a cambio de recompensas. O bien en España, que durante el siglo VII el rey Égica promulgaba una ley que tenía el objetivo de movilizar a toda la población libre para empezar una cacería de fugitivos y se reprimía, también se castigaba a los cómplices. Por último, uno de los factores que según Bonassi parecen más decisivos es el de las fuerzas productivas. Y es que según el historiador francés Charles Parain, el desarrollo técnico fue uno de los factores que acompañó la extinción del modo de producción esclavista hacia el final de la antigüedad. La invención del molino de agua en el siglo I a.C. y que se logró asentar entre los siglos IX y XI reemplazaría a la muela de piedra, un sistema de molido manual del cual dependía de la fuerza humana. También podemos destacar el sistema de tiro, en donde se le colocaba un yugo frontal a los bueyes para el arado de la tierra en los cultivos y la collera para el caballo. Por otro lado, durante la Alta Edad Media, especialmente entre los siglos VII y X, la economía rural europea comenzó a crecer. Aunque el comercio de larga distancia se redujo, la agricultura se expandió y se roturaron nuevas tierras. Además, se incorporaron técnicas más eficientes, como mejores herramientas, uso de hierro y animales de tiro. Y bueno, este proceso requería campesinos activos, claramente, con iniciativa capaces de organizarse y trabajar tierras alejadas de los centros dominantes. Pero el esclavo tradicional, forzado y vigilado, era ineficiente para eso. Por ello, muchos señores feudales prefirieron liberar a sus esclavos y convertirlos en colonos o arrendatarios. Así producirían más, bajo esa lógica, debido a que estas tierras denominadas alodios les pertenecía a ellos y podían pagar un tributo o renta a cambio de trabajarlas. Y bueno, gente, así podemos finalmente observar cómo la transición de la esclavitud al feudalismo claramente no fue un hecho que se dio de forma espontánea, lineal y tajante, sino que su desarrollo fue de manera progresiva e inclusive se puede destacar cómo estos dos sistemas coexistirían entre sí hasta el asentamiento de un nuevo sistema feudal en la Edad Media. Muchas gracias por ver hasta el final. Este trabajo fue realizado por Ayala Lautaro y Juárez Ana, del segundo año de profesora de Historia.